Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 20 de noviembre del año 2022. En esta propuesta vamos a ver la historia de la noticia de una serie de temas. El tema haitiano, con la posición de varias agencias de las Naciones Unidas. El tema del colegio médico en su enfrentamiento con la ARS y que están pagando las consecuencias los afiliados. Y también vamos a hablar un poquito del tema del censo. En lo inmediato, los titulares con Ramón Núñez Fernández y nuestra entrevista, no se la pierdan, es con el doctor Yotin Curi Hijo, eminente abogado, ex miembro del Tribunal Constitucional. Adelante con los titulares. El expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, calificó como de improcedentes y fuera de lugar las declaraciones del alto comisionado de las Naciones Unidas sobre derechos humanos pidiendo al país que cesen las deportaciones de haitianos. El doctor Servio Tulio Cataño Guzmán en el Telematutino 11 señaló que en 1999 él fue de los abogados que representó al país cuando la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sometió una querella para impedir las deportaciones ante la Corte Interamericana y esta lo declaró inadmisible. El conflicto que mantiene el Colegio Médico Dominicano con las administradoras de riesgo de salud mantiene en vilo a los afiliados a 5 de estas administradoras que les niegan los servicios médicos. Problemas tecnológicos en las tabletas han provocado dificultades para un arranque definitivo del empadronamiento a nivel nacional y para el tema de las torres han acudido a boletas físicas. Y el geólogo y experto en temas hidráulicos Osiris de León reconoció que hubo fallos en la previsión con motivo de las lluvias que provocaron 9 fallecimientos y estima una solución definitiva para el drenaje pluvial del Distrito Nacional que no costaría más de $500 millones. Continúen con Propuesta Semanal, que nosotros continuaremos con ustedes. Hace un par de semanas, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidieron a la comunidad internacional que cesaran las deportaciones de haitianos por la situación de inestabilidad de ese país. Obviamente que eso fue dirigido a la República Dominicana, porque ¿cuántos países deportan haitianos? Bueno, los Estados Unidos, México, las Bahamas, pero son grupos pequeños, donde debe deportarse mucho en República Dominicana. Pero todavía fue más atrevido el alto comisionado para los derechos humanos que se llama Volker Turk, que específicamente le señaló al país que debía de suspender la deportación. Una injerencia inaceptable, pero además ahí se demostró cuál es el objetivo de las Naciones Unidas. Porque si usted deja de deportar, ¿qué usted está diciendo? Entren todos, que eso es lo que quiere la comunidad internacional, que República Dominicana asuma la mitad de los haitianos. Y cuando eso ocurra, la mayoría de la población de este lado va a ser haitiana y ya ahí se dio la fusión. Ya ahí se dio la fusión. Llegaremos a tener un presidente haitiano, porque ellos van a ser mayoría, pero van a acabar con el desarrollo dominicano, con la foresta y van a acabar con las posibilidades del éxito que tiene este país. Afortunadamente, el presidente Abinader respondió contundentemente que se iban a aumentar las deportaciones y se han aumentado. Pero también esta semana el doctor Leonel Fernández, que es el líder de la oposición, calificó de inaceptable la posición del comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Inaceptable. Pues es un derecho nuestro, de nuestra soberanía, de nuestra ley, de nuestra Constitución. Claro, dice el doctor Fernández que hay que garantizar que no crucen para que no haya que deportarlo. Porque no hacemos nada con deportar 60,000 y que entren 120,000. Y hay que ya, como dijo en una entrevista el pasado jueves el doctor Juan Manuel Rosario, que es viceministro de Interior y Policía para temas migratorios, que ya hay que empezar a sancionar a los empleadores. A todo el que emplea haitiano ilegal hay que sancionarlo, como se hace en Estados Unidos. Cuando se sanciona a los empleadores y cuando sellemos la frontera y cuando sigamos deportando, ahí se va a aliviar el tema migratorio. La confrontación entre el Colegio Médico Dominicano y las administradoras de riesgo de salud
Confrontación que la están pagando los afiliados, porque es el método de lucha del colegio médico. Cuando es con el Estado, huelga en los hospitales y los infelices pacientes son los que sufren. Ahora todavía es más grave, porque usted que está en el régimen contributivo y usted paga de su salario una parte y el empleador paga otra parte. Es verdad que aparentemente la ARS gana mucho, pero no es que los médicos solamente reciben lo que le paga la aseguradora, está lo que se llama el copago. En la mayoría de los casos usted entrega la tarjeta, pero usted tiene que dar un dinero adicional. Pero al margen de ese enfrentamiento, no es justo, es un abuso lo que el colegio médico le está haciendo a los afiliados. Pero ya es tiempo que el gobierno se meta en ese problema, porque yo no veo al superintendente de pensiones, yo no veo al ministro de Trabajo, que es el presidente del Consejo de la Seguridad Social, que por cierto, se hizo una reunión el pasado miércoles en el Consejo de la Seguridad Social, no estaba el ministro, ese es el ministro de CAMS, y no se llegó a nada, porque ni siquiera el presidente del Colegio Médico fue, Zenin Cava no fue, mandó otra persona. Lamentablemente se va a tener que meter el presidente. Yo personalmente tengo, como se dice el pueblo, colgado del alma al presidente Abinader, porque él quiere hacer una buena gestión, pero hay áreas donde no lo están ayudando. El ministro del Trabajo debió de meterse en esto como presidente, porque las decisiones que tienen que ver con pagos y copagos son decisiones o de la Superintendencia de Pensiones o del Consejo de la Seguridad Social. Pero parece que va a tener que meterse el presidente Abinader, porque aquí estamos hablando de un problema que está afectando a más de 2 millones de dominicanos que son empleados. Por otro lado, inició el censo con poca suerte. Problemas tecnológicos. A mí no me han censado. Y yo le pregunto, tú el que conozco, y no lo han censado. Aquí nos complicamos la vida, porque a veces nos metemos en unos temas tecnológicos. Ahí se adquirieron 35,000 tabletas. Todo el dinero del mundo. Y las tabletas han tenido problemas. Han tenido que inventarse unas boletas digitales. Hagan el censo manual, como se hizo siempre. Te llena una boleta y después solo digitan. Pero esa boleta también puede ser pasada por un scan. ¿A qué gastar en 35,000 tabletas que ahorita las abandonan? Este censo va a costar 3.500 millones de pesos. Y lo penoso es que arroje resultados que no son, porque no van a censar a toda la gente. Van a tener que echarse un mes. Hay problemas con las torres, pero en las torres ya han buscado soluciones. Usted ve en la mayoría de un letrero que dice, el que esté en recepción lo va a llamar y usted no tiene que pedirle al empadronador que suba a su apartamento, sino usted en el lobby lo atiende. Esperemos, porque el censo es importante. El país necesita saber cuántos habitantes tiene, qué hace. Porque incluso del censo es que se hacen las muestras para las encuestas que se hacen bien, en base a los datos del censo. Pero el censo se necesita como dato, como insumo para las políticas. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el doctor Yoten Curi, hijo, eminente abogado, y fue miembro del Tribunal Constitucional.